Horizonte Comunicación presenta Horizonte Alterno. Otras voces, otros enfoques. Amigos, regresamos a Horizonte Alterno en esta noche de viernes 28 de septiembre para platicar con nuestro invitado Fernando Cardona. Durante el resumen que dimos al inicio de nuestro programa hablamos de que el presidente Felipe Calderón se plantó ante la sesión general de la ONU a hablar de posibles cambios en la estrategia, y no solo a nivel nacional sino en materia global, haciendo crítica, eso sí, sin ponerle nombre y apellido a los países, haciendo crítica de que si nosotros estamos teniendo un gran número de asesinados, esta violencia que ha escalado niveles prácticamente inauditos, que se ha roto récords, incluso, perdóname que haga el símil, llegado a los grados que Colombia tuvo a finales de los 80s y 90s. Sin embargo, es de extrañarse no que lo plantee Felipe Calderón, sino lo que es de extrañarse es que lo plantee en este momento, a escasos días de dejar el poder. Y bueno, pareciera que, si bien ya se dio cuenta que la estrategia fue un tanto equivocada durante 6 años y que esto trajo un alto costo social, bueno, pareciera que está tratando de buscar precisamente nuevas opciones para combatir el flagelo del narcotráfico. Pues Pedro, mira, esta locución del presidente Calderón en Colombia ha tenido o está teniendo eco también a través del presidente Santos, quien actualmente ha abanderado, ¿sí?, dentro de Colombia, pero también hacia afuera, especialmente con los Estados Unidos, la posibilidad de abordar de manera diferente este fenómeno del tráfico de drogas en todo el mundo, ¿sí? En Colombia pues está ha sido muy clara. La violencia ha aumentado y no se soluciona el problema. Entonces yo creo que este es un momento propicio para que los países latinoamericanos empiecen a organizar una propuesta diferente que exija no solamente a Estados Unidos el problema del narcotráfico. Yo creo que son nuestros países los que más han sufrido también los llamados a hacer propuestas diferentes, ¿sí?, para el abordaje del problema del consumo de sustancias psicoactivas que se hace en todo el mundo, ¿sí?, porque consumimos psicoactivos a toda hora, todos los días, en todo momento, cuando tomamos Coca-Cola, fumamos alcohol, ¿sí? Estamos consumiendo, fumamos cigarrillo, pero entonces son psicoactivos que se han regulado, se han estabilizado y se han aceptado socialmente. Bueno, es momento de hablar también de la cocaína, de la marihuana y de otras sustancias químicas que también son utilizadas como agentes psicoactivos en todos los países del mundo. A mí me parece que la postura que han tenido los Estados Unidos, uno de los principales consumidores, es como una especie de miopía histórica de los efectos que tienen las prohibiciones de psicoactivos. En particular, en la época de la Gran Depresión se prohibió el alcohol y fue la época de la mítica banda de Al Capone, de la mítica mafia de Chicago, en torno al tráfico de alcohol, y generó violencia y generó balaceras y generó un montón de cosas que ahora lo hemos replicado, pero a gran escala y a nivel internacional entre los países consumidores y productores. Entonces me parece que es un poco olvidar lo permitido es una definición cultural y que las leyes responden a esos momentos culturales. Sí, actualmente en Bogotá, el alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, está implementando por primera vez centros de ayuda y orientación para consumidores con problemas de adicción,
¿sí? Se están implementando lugares donde ya el adicto deja de verse como un delincuente, ¿sí? Y más bien como una persona que necesita orientación y ayuda del Estado, para que decida lo que decida, lo haga en condiciones menos riesgosas para su vida y para las de la sociedad. Esto ha sido muy polémico, se le ha ido todo el mundo encima al alcalde Petro, pero ya empezó a implementar los primeros centros para ayuda a los drogadictos y son visiones, o creo que son propuestas alternativas para reconocer que no solamente un problema de delincuencia, no solamente un problema de crimen organizado y de producción de cocaína, sino también de consumo que tenemos en nuestras ciudades y en nuestros países. Pues sí, Fernando, porque fíjate que si nosotros cambiamos el enfoque de un enfoque de como una problemática de seguridad pública hacia un enfoque de una problemática de salud pública, entonces automáticamente cambiamos la forma de abordarlo y la forma de tratarlo, la forma de ver a las personas que están involucradas en esto. Porque si vemos nosotros, no solo es el costo monetario por el gran presupuesto que se da a estas secretarías, por ejemplo, Secretaría de Defensa y Secretaría de Seguridad Pública Federal, que los presupuestos que han sido acreedores en los últimos presupuestos anuales han sido altísimos. Nunca habían alcanzado esos niveles de presupuesto, entonces nos están costando a los mexicanos el ataque frontal, pero también estamos viendo que por otro lado nos está costando como un problema de salud pública, en lo que esta propuesta que está haciendo precisamente el alcalde bogotano es que es un problema de salud pública y atacarlo de frente. Siempre va a ser mucho más económico atacar el problema desde un enfoque preventivo y correctivo que desde un enfoque de seguridad pública. A mí me gustaría, agregando también al comentario de Pedro, que se viera también, insisto, en la parte cultural, porque hacemos en la sociedad valores positivos del consumo de algunas cosas, y al hacerlo mediáticamente, al hacer apologías de ciertos valores, se generan consumos que en exceso pueden ser psicopáticos, ¿no? Antisociales. Por ejemplo, si no hubiera toda esta carga mediática televisiva en los países latinoamericanos del famoso sueño americano, que hace, la verdad es que a veces pasan las de Caín los migrantes mexicanos y centroamericanos en su tránsito al norte. Si hubiera otro tipo de comunicación, de imágenes, de valores, tanto en el sueño americano como la apología, por ejemplo, de algunos rockeros que hacen de ciertas drogas como su musa de creatividad, tal vez podríamos también tener influencia en este combate no de las sustancias en particular, sino de las adicciones como un mal del que somos muy propensos las personas, porque se puede ser adicto a muchas cosas. Se puede ser adicto a los carbohidratos, se puede ser adicto al juego, se puede ser adicto a sustancias prohibidas o sustancias permitidas. El problema no es la sustancia, sino la conducta adictiva. Sí, mira, quisiera contarles que en Colombia los pueblos originarios andinos tienen como costumbre consumir la hoja de coca, pero además también han hecho pueblos andinos, bolivianos, peruanos, dulces, alimentos procesados con coca. En Colombia hacen vino, los indígenas hacen vino de coca, hacen también bebidas refrescantes de coca, que no son distintas a un Red Bull, no son distintas a una Coca-Cola, no son distintas a un vino italiano de uva. Es más, los italianos se inventaron el vino de coca, ¿sí? Entonces hay otras posibilidades de uso de las plantas o de las llamadas sustancias psicoactivas que pasan por una visión cultural diferente, ¿sí? Yo estoy de acuerdo contigo con que la prohibición es una visión de la cultura específica que niega unos valores y asume que otros son positivos. Por ejemplo, el consumo de alcohol. Hace pocos días nos embriagamos y la pasamos muy bien y lo valoramos. Y mi amigo Pedro dice que el mexicano chupa porque gana y chupa porque pierde y chupa porque sí. Entonces,
¿Cuál es la diferencia de eso con el que consume o que tiene otro tipo de adicciones o de preferencias con otros psicoactivos? No es ninguna, es solamente una valoración cultural. Seguramente las personas, las empresas que producen alcohol, tabaco y armas es la gente de más dinero en este planeta. Entonces, ¿por qué no hacerle una denominación de origen a la cocaína? ¿Por qué no hacerle una denominación de origen a la salvia de Vinorum? ¿Por qué no hacerle también, mostrar que no solamente tiene un uso psicoactivo, sino que un uso cultural diferente, que también es alimento, que también es ritual, no sé, que tiene otras formas de conexión con el consumo distinto al adictivo? Y ya que mencionas las crutulas originarias de América, en México tenemos el ejemplo de los huicholes, que hacen un uso ceremonial del peyote. Y para ellos es una planta, es una cactácea sagrada, que tiene efectos alucinógenos, pero que socialmente es un privilegio consumir esas sustancias porque los lleva a un estadio espiritual superior. Sí, bueno, y así como ese gran número de culturas están ligados al consumo de sustancias que alteran la percepción. Algunas por sacerdotes, otras por el grueso de la población, otras que forman parte, como comentabas, Fernando, de la dieta. Nosotros en México, Gabriel, tenemos el uso del pulque, que aun cuando es una bebida que anteriormente en las culturas prehispánicas estaba solo podían hacer uso los ancianos y los de las clases altas. Bueno, ya en este México, sobre todo del siglo pasado, de inicios del siglo pasado, es algo que se generalizó y que formaba parte de la dieta del campesino por su alto grado calórico. Decían que al pulque le hacía falta un grado para bistec, y de todos modos se le cataloga como estas bebidas embriagantes, en donde entra una regulación y una prohibición en la que las toman todas, las meten todas en el mismo saco, y no toman en cuenta que en muchas rancherías incluso los niños eran alimentados con un vasito de pulque. Sí, creo que en nuestros países es muy importante que revisen el asunto de la prohibición y sobre todo el combate a la prohibición desde una perspectiva de la represión militar. Sí, represión militar contra productores, represión contra consumidores, porque tenemos que desactivar el efecto criminal que genera la prohibición. Y eso es lo que nuestros países como México y Colombia han sentido y vivido con tanto dolor. Entonces es como la invitación, creo que eso es una iniciativa que tiene que salir desde acá. Y en la parte del combate policíaco al crimen, a mí me parece que me voy a ponerlo así como humanista, se debería privilegiar una estrategia, un combate al crimen en el que no hubiera pérdida de vidas. Tenemos ejemplos de países donde los policías no cargan arma de fuego, ¿no? Los bobbies en Londres no traen un revólver, por ejemplo. Tenemos ejemplos de países como Costa Rica que no tienen ejército. Y yo creo que incluso en el combate frontal al crimen organizado hay muchas otras alternativas que pueden dejar de ser una sangría genocida de un segmento de población, tanto de los presuntos criminales como de los combatientes, que nos están dejando en el hoyo una franja de edad que yo creo que va a ser notorio, como si hubiéramos estado en una revolución, una guerra. Jóvenes de los 14 a los 20 años que se han metido a la criminalidad porque no tenemos otras opciones económicas igual de jugosas, igual de rápidas que entrar a las bandas de crimen organizado. Y creo que en Colombia hay una generación que le ocurrió así, que por cultura y por falta de opciones se hicieron generaciones de sicarios, ¿no? Sí, toda una generación formada por Pablo Escobar, que encontró en el servicio a una persona que vean como un empresario exitoso, más un empresario que redistribuía su riqueza, pues formó todo un ejército de sicarios a su servicio. Entonces es el momento de revertir y de buscar políticas como más incluyentes que traten en serio a las personas, a los adictos, a los consumidores,
como personas que también pueden ser sí, normales, que van al trabajo, que pagan impuestos, que se autorregulan y que entienden que pueden consumir un psicoactivo y que no por eso son criminales, ¿sí? Que no por eso deben ser detenidos y que no por eso van a avalar que existe